Queridos hermanos, el Evangelio de hoy narra unos acontecimientos muy significativos en la sociedad, en la sociedad moderna, en nuestra actitud ante la realidad social. Primero, tenemos que identificar la zona de los Gerasenos. La zona de los Gerasenos era un tipo de personas que desde el punto de vista del pueblo de Dios ya se dedicaban a lo malo. Y esto queda simbolizado porque se dedican a criar cerdos, puercos. El cerdo, el puerco, era un animal que en ese tiempo simbolizaba el pecado, la impureza, el mal. ¿Por qué? No solamente por sus hábitos en su vida de este animalito que le busca la sociedad, etcétera, y que se convierte en transmisor de posibles enfermedades, sino también porque era un alimento preferido de muchos pueblos paganos, y entre esos pueblos los que consumían mucho cerdo eran los romanos. Los romanos que se dedicaban a viajar, a construir un imperio pues lejos de Dios, en donde habían muchos dioses, etcétera. Los romanos ya habían hecho incluso del cerdo, del puerco, habían hecho su animal favorito. Se habían quedado encantados con el sabor de los jamones, del jamón serrano, especialmente los de la zona ibérica, de la zona española. Y no se diga el jamón de la pata negra, unos cerdos que se alimentaban solamente de bellotas y sus carnes eran exquisitas. Y por su manera tan fácil de tratar, ya que solamente en la época de frío se hacía la matanza y se guardaban las piernas de los cerdos envueltas en sal, y después ya salían deshidratadas y además con un sabor extremadamente delicioso, sabroso, fácil de llevar, con mucha proteína. A los soldados romanos les daba mucha fuerza para conquistar territorios, para hacer el imperio romano. Así es que esto tiene que ver mucho con aquello de si es lícito pagarle el tributo al César, a las autoridades romanas, etcétera. Por eso el puerco era considerado como malo. Pero para la economía de la zona de los Gerasenos era muy buena, los hacía prósperos, de manera que esto los hacía verse como personas desleales a Dios. Por un lado, queriendo ser parte del pueblo de Dios, pero por otro lado, teniéndole amor, mucho amor al dinero. De manera que Jesús tiene misericordia de ese pueblo, y ese pueblo que vivía temeroso porque el demonio los estaba atemorizando, y habían unos endemoniados que nadie del pueblo se podía acercar, no podían transitar por esas calles. Jesús sí. Y entonces los demonios van y le preguntan a Jesús: ¿qué vienes a hacer? ¿Qué quieres expulsarnos? Y él precisamente a eso vino, a salvar a los oprimidos por el demonio, vino a sanar los corazones heridos, vino a transformar. Entonces los demonios le piden permiso a Jesús de ir y adueñarse, poseer los cerdos. Y los cerdos no aguantan a esos demonios y van y se arrojan
al pantano, al mar, y se ahogan, provocando una gran pérdida económica para los gerasenos. Los gerasenos escuchan todo esto de cómo los que antes estaban endemoniados quedaron limpios, cómo los demonios fueron expulsados, pero viene el gran dilema: su economía se vino abajo. Tuvieron una gran pérdida económica en los puercos. Y es curioso que los gerasenos descubren que Jesús es el Mesías, descubren que es el Salvador y se llenan de temor. Por eso saben que Jesús tiene poder, pero se acercarán para suplicarle que se vaya a otra región, que ahí no hay lugar para él, porque atenta contra su economía. Jesús en algún momento también dirá que no se puede ser leal a Dios y al dinero. No se puede ser leal a estos dos señores, porque el que siga a uno quedará mal con el otro. En el caso de los gerasenos, descubrimos que la gente prefirió tener una economía robusta, una economía sana, a costa de tener esos cerdos, a costa de pagar las consecuencias de tener gente endemoniada, aunque se perdieran las vidas de estas personas, pero con una economía firme. Eso, mis queridos hermanos, es el eterno dilema, que económicamente, cuando una persona, una nación, una sociedad se rige con criterios donde hay que darle a Dios primero y lo demás son añadiduras, pues desgraciadamente hay quien prefiere las añadiduras. No se puede ser fiel al dinero y a Dios al mismo tiempo. A alguien se le tiene que quedar mal. Jesús nos invita a que vivamos siendo fieles a Él, al Señor, al reino de Dios. Y dirá Él también que efectivamente es importante el dinero, la economía, pero eso vendrá como cosa secundaria. Durante estos tiempos modernos, también nosotros hemos experimentado de alguna manera pues el peligro, el mal, la pandemia, de alguna manera. Y la economía pues sí se ha visto amainada, se ha venido muy, casi todos, pues no hay entrada de dinero en nuestras casas, no hay trabajo. Nuestra misma iglesia pues no tiene ese sustento económico que ustedes tan generosamente pues nos han apoyado. Todas las iglesias estamos sufriendo pues estas mismas carencias. Sin embargo, mis queridos hermanos, su vida de ustedes es la que vale más. Gracias a Dios, aquí en Santa Rosa de Lima tenemos un gran equipo sanitario que apenas entran y pues nos ayudan con desinfectantes, están desinfectando el suelo cada rato, cada vez que nos sentamos y al ratito que nos vayamos volverán a desinfectar, a costa de un gran gasto económico. Pero créanmelo, mis queridos hermanos, que todo lo demás vendrá por añadidura, cuando realmente los hijos de Dios se dan cuenta que necesitamos del Señor, que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Yo los invito para que con todas estas precauciones vengamos y también que sepamos descubrir que el Señor nos acompaña siempre. Aquí está una de nuestras hermanas encargadas de estar desinfectando toda el área. Gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, el día de hoy estamos celebrando a San Junípero Serra, el gran apóstol de California. San Junípero Serra, un franciscano nacido en la zona mediterránea, zona de España, vino a evangelizar estas tierras, comenzó por la ciudad de Querétaro, allá estableció las primeras misiones, que fueron un exitazo. Y lo que él llevaba, mis queridos hermanos, era el evangelio y
palas y picos para enseñarle a la gente que ellos podían sembrar sus propios alimentos. San Junípero Serra vino a estas tierras de California y recorrió desde lo que es San Diego, lo que hoy es la ciudad de San Diego, San Juan Capistrano, aquí la misión de San Gabriel, aquí a nosotros la zona de Los Ángeles, y luego hasta Monterrey y hasta San Francisco. Estas tierras estaban habitadas, pero más bien muy poco habitadas. Eran tribus las que venían, duele decirlo, pero la gente no tenía alimentos, la mayoría en esta región vivía de lo que recolectaba, no tenían proteínas, tenían que ir siguiendo pues un venado, más hacia el este quizá un búfalo, a la orilla del mar a veces una foca marina para comer algo de proteína. En cuestión de ropa, pues hay que decirlo que se vestían con un pedacito de piel de venado, los que les iba bien y los que no, se untaban simplemente tierra, lodo y se pegaban plumas y pasaban mucho frío. Pues ya ven cómo es el frío aquí en estas áreas y más un poquito al norte. San Junípero Serra vino y lo primero que hizo fue hacer una misión, poner una cruz, celebrar la Santa Misa, y sin hablar el lenguaje que se hablaban aquí, ellos empezaron a sembrar semillas, empezaron a poner viñedos, empezaron a criar borreguitos, vacas, y la gente empezó a venir. Ellos empezaron a ver que sí se podía comer. Empezaron a ver que habían otros frutos que nada más lo que se recolectaba. Empezaron a aprender oficios, aprendieron 1000 cosas. Y entonces ellos, siendo tan poquitos, no podían ir hasta San Bernardino, Coachella, Indio, no podían ir a todas las áreas lejos a traer gente. Ellos venían, la gente venía porque encontraban el amor de Dios en San Junípero Serra, en algunos otros padres franciscanos, y aprendieron a tener esos hermosos viñedos, esos vinos, empezaron a tener vacas, podemos visitar las misiones y podemos ver que habían a veces más vacas que gente. Eso quiere decir que había queso en abundancia, leche en abundancia, trigo en abundancia, y se convirtieron en los grandes focos que harían que nacieran los Estados Unidos. Porque hay que decirlo, Estados Unidos no solamente nació por las colonias del lado este, allá por Nueva York, por Virginia, no, también nació por esta costa californiana con las misiones. Estados Unidos nació gracias a las primeras colonias y a las primeras misiones franciscanas en el lado este y aquí en el lado oeste. No hay que olvidarnos, no se puede contar solamente una parte de la historia. Usted es hijo no solamente de su papá, sino también de su mamá, y en este lado los Estados Unidos nacen por aquel rumbo y por este, y aquí están los frutos. Una gran armonía entre Dios y el dinero. Nacieron las grandes misiones y bueno, ya después con las reformas que hubo, pues se secularizaron las misiones y hicieron un gran desastre con ellas, pero pues ya es parte de la historia. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a tener una gran sabiduría para servirle a Dios y también a nuestros asuntos temporales. In today's gospel, my brothers and sisters, Jesus is proclaiming the gospel, the liberty, but the people lose some swines, some porks, and they are losing money, and they prefer to grow up more swines, and they ask Jesus to leave that region because their economy is broken.
So, my brothers and sisters, if you have to choose the Lord in your life.